Buenas tardes, estamos con Tony Díaz Muñoz, acá Tony Cuatrero, ¿no? Conocido en el mundo de la ilustración y del muralismo como Tony Cuatrero. Y bueno, nos gustaría hablar de ciertos temas, ¿no? Que pueden ser interesantes, como sobre todo de su identidad artística, bueno, no sé, de sus presupuestos filosóficos a la hora de abordar ciertos temas, ¿no? De su obra, también del contexto, ¿no? Cómo influye y el entorno dentro de su obra. Entonces, bueno, antes que nada, eh, Tony, si te parece bien, pues podrías comentarnos así en plan brevemente, nada, unos minutitos, de cuál ha sido tus vocaciones, ¿no? ¿Qué es para ti tu identidad, ¿no? Como artista, o como lo quieras definir, porque tampoco quiero coartarte. Y bueno, que nos expliques un poco tu formación, ¿no? Vale, hola, pues a ver, yo empecé sobre todo, o sea, cuando una vez ya, cuando, o sea, empecé, pues, espérate, puedes cortar, perdón. No, no, O no, da igual. adelante, adelante, Tony, no hay Vale, problema. vale. Que he puesto así nervioso. Nada, empecé sobre todo en el graffiti, o sea, empecé a guardar porque yo veía a mi hermano dibujando, siempre dibujaba manga y tal, y yo me puse a dibujar por ver a mi hermano. Luego empecé con el rollo del rap y tal, a pintarajear la calle en plan mal, luego ya en plan bien, porque ya empezamos ahí unos cuantos chavales de San Juan donde vivo, ahí a pintar bien, murales y tal, y a raíz de eso ya pues fue lo que despertó un poco el querer orientarlo a algo profesional, a poder vivir de ello, ¿sabes? Entonces ya me puse a estudiar el bachiller artístico, después en la escuela de arte, estudié diseño gráfico y después ya bellas artes, como para irme más al rollo artista, pintura y tal, que todo muy bonito y tal, pero bueno, luego la vida real es más dura que lo bonito que es la pintura. Y eso es un poco mi formación. Y luego ya, pues una vez salí de la carrera, pues sigue formándote siempre, porque como me pintas y avanzas y haces proyectos, pues más... O sea, estás en continua formación, digamos. No Hmm. termina la carrera y dices, vale, ya soy profesional, ya soy artista, ¿sabes? No, Sí, no va por ahí. Incluso Tony, si te parece bien, también, bueno, hay un proyecto muy chulo que ha desarrollado Tony, que se llama la Tapia Fest. Si te parece bien comentarlo un poquito, me parece que también como comisario de este proyecto, ¿no? Pues es interesante también que... ¿Cuál es vuestro interés? ¿Qué hacéis? Bueno, pues la Tapia, eso es un festival de arte urbano que formamos, o sea, el equipo somos tres. Uno de los compañeros es artista también, que pintábamos juntos y tal, y a raíz de vivir en el mismo sitio y de querer cómo cambiar un poco o llevar lo nuestro no sé, proyectarlo de una manera más amplia, pues decidimos organizar, bueno, hablamos y tal, y al final pues organizamos un festival de arte urbano que básicamente lo que hacemos es invitar artistas de distintos puntos del país o a veces de fuera, eh, para que pinten durante una semana o así, pinten espacios que vamos seleccionando nosotros y tal. Y luego también hacemos, en ese mismo festival hacemos un poco como un encuentro de otras disciplinas artísticas. A veces que pues, a lo mejor un taller de lettering. Manu, por ejemplo, viene también a dibujar en directo a la gente y tal. No sé, pues es un poquito de llevar adelante a la calle y abrirlo Sí, a todos los públicos. lo podríamos incluso también hablar como también una reunión de artistas, ¿no? Más o menos, Total, total, ¿no? Es claro. también Porque también le una... queremos dar el toque ese de cercanía, de pues eso, de juntarnos unos pocos a pintar. Al final nosotros empezamos a hacer el festival porque queríamos pintar más muros. Que al final nosotros no es que hayamos pintado más muros, pero sí que se han pintado por la gente que hemos traído, hemos conocido y nos da, pues eso, nos da el paso para poder conocer a gente y ver cómo también se fragua el mundillo fuera de nuestro entorno cercano, ¿sabes? Vale. Tony, mira, te quería comentar, ¿no? Por ejemplo, claro, lo primero de todo, ¿tú te defines como artista o qué partes, qué consideras que es un artista? Lo primero de todo, ¿no? Pues a ver, es un concepto bastante amplio, entonces supongo que depende del espectro ideológico de cada uno, lo definirá de una manera o de otra. Yo no tengo una definición cerrada. Yo pienso que el artista es pues alguien que cree que quiere expresar algo, ¿sabes? No quiere decir que todo valga dentro del arte y tal, porque tiene que tener a lo mejor para mi gusto, cierta calidad o ciertos valores para que alguien se considere un artista. Yo a mí mismo no me consideraría artista como tal, no, yo soy artista, pero sí que hago pues arte, entre comillas, si quieres decirlo así, o me expreso a través de la pintura o de diferentes disciplinas, porque yo creo que es una cosa, o sea, yo tengo como un concepto de la vida bastante llano, ¿sabes? Yo no me considero ni un erudito ni nada de eso, o sea, yo pinto entre comillas, aunque suene así un poquillo romántico, porque lo necesito. Es decir, que forma parte de mi día a día, no todos los días a lo mejor, pero sí que tengo que expresar por ahí. Hay gente que expresa de otra manera, pues yo me gusta expresar por ahí. Entonces, una cosa que siempre hago, o sea, desde un cuadro bien hecho, un mural, a dibujos en la libreta enfermizo, ¿sabes? Que es Ajá. una cosa que yo no paro de hacer. Pero no me considero,
no sé, o sea, considero que me acompaña en la vida, no es que sea yo, Ajá. no soy el artista, o sea, no sé, no, Pero, no pero le por doy ejemplo, un imagínate, sentido. si tu madre hace una buena paella, ¿no? Y le dices, y dice, es que yo soy un artista, ¿no? Se podría comparar, o por ejemplo, una de persona de tu grupo de amigos, ¿no? Para que sois iguales, ¿no? Y dice, yo es que pongo enchufes y soy un artista, ¿no? Entonces, claro, ahí, por ejemplo, ese concepto nos seguiría valiendo. Es que es complicado, ¿eh? Yo le doy vuelta siempre porque no lo tengo una definición cerrada. Yo creo que todo lo que se haga por necesidad de expresar algo, yo creo que sí que podría considerarse artista, pero claro, como siempre digo también, desde un aspecto técnico tiene que estar bien hecho, tiene que, no sé, tiene que tener como ciertas calidades, digamos, Ajá. para considerar al artista como alguien, no por encima, pero alguien, es que no sé cómo expresarlo, como, o sea, quiero decir, cualquier cosa que se haga por expresar no va a ser arte, pero sí que, no sé, yo lo veo como una pulsión vital, ¿sabes? El ser artista, al Ajá. final, como la manera de expresar algo, ¿vale? O sea, y hacerlo a través de algo que luego eso la gente lo vea y también le genere algún sentido o no, Ujú. vamos, pero... Sí, yo te iba a comentar como en plan así dos conceptos, que uno puede ser también el tema de, por ejemplo, de la formación, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate, ¿no? Te puedes sentir en el mundo del graffiti, ¿no? En el mundo del graffiti, nosotros venimos del mundo del graffiti, entonces ahí hay varios conceptos que son interesantes, ¿no? Uno, por ejemplo, es que, bueno, una de las palabras clave, ¿no? Dentro de lo que sería el argot, ¿no? Sería lo real, ¿no? La persona real, ¿no? Real, ¿no? De hecho está la frase de real reconoce a real, ¿no? Es decir, Sí, eh, la gente que está en la misma onda, ¿no? Entonces, claro, ahí, por ejemplo, se premia, tú mismo lo estabas comentando en tu pequeña biografía, ¿no? El tema de la, bueno, de ser autodidacta, ¿no? De la formación propia, ¿no? Como que hay algo, ¿no? Una llama, ¿no? Una pequeña flama, ¿no? Unas ascuas que se empieza como a incendiar, ¿no? En contacto con el contexto, con la realidad más cercana. Y entonces ahí como que surge una necesidad de expresarse, ¿no? Pero claro, a la vez también eso está un poco en contraposición, ¿no? De lo que sería la formación, ¿no? De la formación más... Entonces, claro, ¿qué papel le das tú, por ejemplo, al punto este de autodidacta, ¿no? O sea, pues, a a esa ver, impronta yo propia, creo ¿no? que... ¿Cómo? O sea, a la impronta propia, ¿no? O sea, eso que te ha hecho Claro, a yo ti creo que eso es un ponerte... sí o sí. Sí, o sea, que si tú puedes ser un artista sin tener formación, evidentemente. O sea, y el tener tú esa pulsión o esa ganas de hacerlo de forma pues, autodidacta, porque yo creo que cualquier artista empezará así, ¿sabes? Porque tú no coges y dices, quiero ser artista, me voy a estudiar tal para que me enseñen y empiezo desde cero desde ahí, sino que es una cosa, por ejemplo, en mi caso, fue, sabía que me gustaba eso y lo que es la formación me sirvió como para ordenar las ideas o que me ayudaran a mí a ordenar las ideas, a hacer las cosas de una manera o de otra, aprender técnicas y tal, pero digamos que lo de antes ya se lleva, o sea, lo que te incita a hacer eso ya se lleva de antes, ¿sabes? Ujú. No te lo va a dar la formación, ¿sabes? En mi Ujú. caso. Luego hay gente autodidacta, por ejemplo, que yo a través del tiempo de haber ya aprendido, no sé, de ver mucho arte y tal, pues hay gente autodidacta que a lo mejor dice, joder, si este tuviera formación igual podría trabajar conceptos más interesantes o llevar su obra a otro punto, Ujú. que no quiere decir que lo haga de mala manera, ¿no? Sí, Y en cambio otra gente que es autodidacta y lo ves y dices, tío, qué envidia, ¿sabes? No ha estudiado en su vida y es que él lo lleva dentro, porque al final ajá. también es un poco eso, llevarlo dentro. Está claro que aprendes, pero tienes que llevar algo dentro para que eso funcione, ¿sabes? Sí, un poco tomando un poco el hilo de esto que estás comentando, ¿piensas que, por ejemplo, lo que es la enseñanza institucional, ¿no? Que, pues de eso, ¿no? Desde primaria, que no, que se hace visual y plástica, en la ESO, por ejemplo, también, ¿no? Bachillerato, tú has hecho el bachillerato artístico, o incluso la universidad, ¿piensas que se tendría que tener más en cuenta lo que es Sí, ese punto inicial, ¿no? sí, sí, sí. O sea, yo de hecho trabajo en un cole de primaria, no de profe, pero trabajo ahí y he dado talleres de muralismo, de arte, de todo. Y, y sí, a ver, ahí hay una falta de... Pero tanto de eso, por ejemplo, como en la música, ¿no? Sí, o sea, las artes en general, desde que somos pequeños, no se inculcan de una manera que puedan ser, digamos, útiles en el buen sentido de la palabra para, para llevarlas bien a cabo, incluso no como algo de... Pues claro, todo está orientado a luego a producir, ¿no? Está Ujú. orientado todo, o sea, vivimos en un sistema capitalista, entonces tú en la escuela te enseñas a ser un productor o a ser, ¿sabes? A ser como un pequeño pues te enseñan a producir, todo está orientado a producir o a gestionar cosas para la producción. Entonces,
yo siempre lo digo, que por ejemplo la plástica o la música a lo mejor no tiene un valor tan productivo, o sea, tan para proyectarlo, sí, para al final hacer algo que produzca un valor, pero sí que es algo necesario, creo, para las personas. A mí, por ejemplo, también me gusta mucho la música y yo lo he visto. O sea, yo he visto, por ejemplo, y cómo se da la plástica. También es verdad que los profes, no, a lo mejor no están. Claro, yo vengo del arte, entonces igual tengo más criterio que algunos profes para hacer cosas determinadas del arte, o sea, o utilizar el arte para llegar a otras cosas que a lo mejor, eh, o sea, que no se está haciendo. Es decir, tú partes del arte para llegar a muchos sitios. Desde ganar seguridad en uno mismo, así, entonces no se está trabajando de una manera que, digamos, le saquen el partido que podrían sacarle, a nivel personal, a nivel de hacia la persona. Porque a lo mejor te enseñan a dibujar bien, que al final eso lo que hace también es frustrar a los niños, ¿no? Cuando dicen, yo es que no sé dibujar, que ya se orienta a que no sabes imitar la realidad, pero a lo mejor tienen una fuerza de expresar algo a través del color que flipas, ¿no? Porque yo lo he visto en nanos que mezclan el color o manchan aquí, manchan allá y dices, joder, macho. Pero claro, si no tienes una formación previa de cómo trabajar eso, pues es complicado. Y ya te digo, no sé la importancia que tiene porque no es una cosa que vaya en un futuro a tener un valor, entendiendo el valor como algo que se refleje en lo productivo, ¿sabes? Claro, pero por otra parte también, Tony, ¿no? Estábamos comentando el tema del objeto, ¿no? De lo material, de producir, ¿no? Claro, ¿tú piensas que podríamos caer en, ¿no? O sea, si le damos, por ejemplo, un cierto valor a lo que son las ideas, ¿no? Del concepto de uno mismo, ¿no? Algo más identitario, ¿podríamos eliminar en esas etapas más primarias los objetos, o sea, tendiendo hacia algo más conceptual? ¿O piensas que al final el objeto es algo básico, ¿no? O... A ver, yo soy bastante partidario del objeto, o sea, del objeto, sí, de que al final, o sea, la forma de expresar algo, evidentemente es a través de los conceptos se expresan cosas, pero yo sí que soy bastante, o sea, yo creo que tiene que haber un objeto ahí, ¿sabes? Que luego se pueda debatir alrededor de ese objeto, pero que simplemente la idea como tal, no creo que sea algo, no sé, interesante a mi gusto de la forma de ver arte, ¿sabes? El concepto por el concepto. Quiero decir, el Claro. concepto tiene que estar, pero tiene que estar apoyado o sobre la base del objeto que se produce, ¿sabes? O que alguien hace. Pese a que a la vez también, por ejemplo, problemas como el que tú comentabas no sé, o sea, se me da mal, ¿no? O esa frustración no inicial, si no existiera el objeto, podría desaparecer, ¿no? Sí, bueno, es que también yo creo que la frustración también viene por cómo se valora alrededor del objeto de lo que sea. Al final, es por los prejuicios que hace la gente sobre algo que alguien hace. Entonces, si nos centráramos en el concepto a lo mejor y no hubiera un objeto material como tal, también creo que habría gente que no se atrevería a expresar, yo qué sé, estamos hablando de ideas de expresar sentimientos, imagínate, como habrá Identitarias, gente ¿no? también. Claro. Claro, entonces yo creo que hay, por eso me gusta, por ejemplo, a mí usar el arte como vehículo para llegar a otras cosas. Yo siempre, o sea, por ejemplo, veo y actividades que hago, intento que sean para que los niños y las niñas, que en este caso con los que trabajo yo, ganen seguridad, ¿sabes? En plan, tío, a lo mejor no te sirve para ganarte la vida de artista, porque es que ganarte la vida de artista es como un sueño, ¿no? Como ser futbolista de primera división, es imposible. Entonces, o sea, imposible vivir bien, digamos, mal vivir es muy fácil. Pero quiero decir, pues tío, oriéntalo para llegar a otros sitios. A través del deporte también se hace, ¿sabes? A lo mejor se trabaja con el deporte para ganar, o sea, para hacer piña, compañerismo, lealtad, no sé qué, pues el arte puede servir para lo mismo. A lo mejor más enfocado en lo personal, pero puede ganar seguridad en ti mismo, pues no sé, pues eso, sintiéndose seguro a la hora de dibujar sin que tengas vergüenza de que alguien te diga, ah, qué mal está hecho. O sea, entonces es una forma, para mí, de ganar seguridad, autoestima y tal, que además yo veo que las generaciones poco a poco van cada vez más, eso está más como han metido dentro y bueno, no sé si eran estas generaciones o las antiguas también. Yo también estoy trabajando desde no hace mucho. Entonces, claro, ves como la inseguridad, por ejemplo, es una cosa que a mí es un tema que a mí me interesa bastante porque veo que muchos de los problemas que salen en la juventud, adolescencia y tal, vienen por la inseguridad de las personas. Es decir, pues el típico macarra, que es súper agresivo que está, en el fondo, cuando tú trabajas con esa gente y los conoces, sabes que son inseguros por algo, tienen algún, no sé, algún, no trauma, ¿cómo se dice esto? Algún complejo, alguna cosa tan Sí. fuerte que no saben expresarlo ni digamos, ¿cómo se dice esto? Canalizarlo, ¿no? Sí, 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 no tienen sí, una válvula darle de una escape por la que salida, gestionarlo bien. ¿sabes? O poder, sí. Entonces yo creo que a través, por ejemplo, del arte, o sea, la música, por ejemplo, también, bueno, cualquier medio de expresión, ¿sabes? Así más libre, creo que es muy importante para que esas cosas se puedan trabajar, ¿sabes? Entonces yo lo veo más también como una herramienta, no voy a decir arte terapia, porque a mí no me gustan las coletillas, porque el arte ya eso, o sea, es como arte terapia, pues para mí es que, claro, es como una terapia, yo me pongo a pintar y se me olvida el resto, o sea, que el mundo existe. Entonces,
son valores a lo mejor que no están tan en el objeto cuando lo ves, sino en el proceso de hacerlo, ¿sabes? Entonces, yo creo que por ahí, que a mí esa visión la tengo a raíz de eso, de trabajar con personas, con niños y tal, de que lo veo que es bastante importante, o sea, que debería ser más valorado en la educación por eso, porque puede tener, o sea, ganar en valores, nos puede ganar en valores y hacernos mejores personas, creo yo. Aunque suena un poquito así cursi, ¿sabes? Luego también hay una cosa curiosa, ¿no, Tony? Por ejemplo, tú que vives en un pueblo relativamente, bueno, relativamente pequeño o que te juntas con núcleos de gente con los que, bueno, eh, por ejemplo, el papel o la identidad del artista, ¿no? Porque tú seguramente lo que te tienes que encontrar es también, tú también tienes una figura un poco pública, ¿no? Es decir, que ya sea organizando, pues eso, organizando festivales, trayendo a gente de fuera, has hecho murales dentro del pueblo, ¿no? Eh, Mm. entonces, la gente, por ejemplo, te ve a ti como, de alguna forma, como, no sé, muchas veces el artista es una persona como que, aunque nosotros trabajamos desde dentro, ¿no? Y lo podemos, como, bueno, aunque lo valoramos, eh, también le damos una función como mucho más material o intentamos a veces centrarnos en lo práctico, que la gente te ve como una especie de, no de gurú, pero por ejemplo un visionario. Luego también, por ejemplo, tu pintura, ¿no? Tiene un punto onírico, ¿no? Abstracto, a la vez que conecta ideas. Eh, ¿Te encuentras, por ejemplo, con eso? Por ejemplo, con, no sé, con gente cercana, ya sea de tu edad o más mayores o algo así, que ven, por ejemplo, tu pintura y pretenden, ¿no? Como tratarte de una forma, por decirlo así, A diferente. ver, ¿Me entiendes eso, a dónde quiero llegar? sí, como que te tienen ahí como si fueras un poco erudito, ¿no? En algo. Sí. Bueno, No un sé, a ver. erudito que tienes un conocimiento que ellos no disponen, ¿no? A diferencia, por Sí, ejemplo, pero claro, de... yo por ejemplo, me ha Sí. pasado eso a veces, o sea, pasa siempre, porque al final tú lo ves algo de lejos, alguien que está haciendo algo que te gusta y lo ves como, guau, y le tienes un poco de respeto y admiración, y es normal, y a mí me pasa con mucha gente. Claro, luego cuando rompes la barrera, a lo mejor hay gente que no se acerca a hablar contigo, pero se acerca, ya hablas y luego te ven, pues eso, o sea, al final yo soy una persona bastante llana, ¿sabes? Porque yo no voy, yo creo que hay que ser honesto en todo en la vida y honrado y humilde, ¿sabes? Humilde, sin falta de humildad y tal, pero quiero decir, pues tú estás haciendo algo, pero el mismo valor tiene que yo me ponga a pintar un muro que uno esté, yo qué sé, desatacando unas alcantarillas. Que el otro día me pasó que estaba yo pintando un mural y habían dos que estaban destacando alcantarillas que me decían, guau, es que esto tal. O sea, como que lo tenían ahí como si fuera yo, la hostia, y digo, tío, tú estás haciendo una cosa que realmente, si tú no haces el trabajo y tienes que hacerlo, pues se me dan por un tunecito y no sé qué, pues estamos jodidos. O sea, que lo mío, sí que es verdad que es normal que pase, lo de que tenga cierta admiración, también porque siempre se asocia el arte a la pomposidad y a la movida esta, pero al final es, tío, o sea, me están pagando por pintar, que para mí ya es bastante, que, o sea, que no es que le quite yo valor, porque me dedico a eso, pero que lo veo como, tío, no, o sea, no es que no me guste que te traten así con cierta, como si fueras tú alguien importante, pero que al final yo creo que como artista también tenemos que hacer el papel de decir, "Ey, que tú eres un peón más como yo, ¿sabes? Somos al final ovejas del rebaño, o sea, que no somos especiales, digamos, ¿no? Entonces, también es verdad que como yo trabajo en un cole, conozco a muchísima gente, a padres, madres, niños, niñas y tal, claro, por un lado, por otro, pues me conoce y claro, eso hace que te tenga cierta admiración, sobre todo los niños, que además te va a decir, guau, yo quiero ser grafitero, guau, no sé qué. Vamos, pues me tienen como uno más, ¿sabes? Que es lo que tendría que ser. O sea, como uno más, quiero decir, o que esa barrera como que se parte, ¿no? Cuando ya Sí. puedes Y, estar. Que eso y, y- también, por eso es la tapia, ¿sabes? Nos gusta que romper una barrera del arte, o sea, del artista y el público general, así que siempre se ha tenido como, no, es que tú no entiendes esto. Bueno, pues entenderá a su manera, ¿entiendes? Y si no lo entiende y quiere entenderlo conforme tú lo ves, pues ya se lo explicas, ¿sabes? Pero que a mí me gustan esas maneras de intentar romperlas. Tony, y una cosa, ¿tú no piensas que, por ejemplo, esa voluntad, ¿no? En tu obra de estar cerca de la gente, ¿no? Del entorno, del graffiti, ¿no? Por ejemplo, irte a pues, un sitio abandonado, abajo de una autopista a pintar, ¿no? Al final no tenemos que olvidar claro, que por ejemplo tus murales, a diferencia por ejemplo, del que pone a una alcantarilla, hay un proceso mental muy importante, ¿no? Y un trasvase Mm. de como de tus, no solamente de tus influencias y de tu recorrido, sino también de tu pensamiento, ¿no? Hay una reflexión, ¿no? Pues Que sí, lo sitúa en otro plano diferente. Bueno, yo simplemente lo único que te quería plantear es que igual, quizás esa voluntad tuya de pintar en la calle y asociarte, ¿no? O unirte, ¿no? Colectivamente a esos otros compañeros, ¿no? Pues igual lo que hacen es bajar, ¿no? O sea, intentar como rebajar la expectativa, ¿no? Y no
No sé si estás de acuerdo Sí, un poquito en lo sí, sí, que... sí. Porque me refiero, el mismo, igual la misma pieza, ¿no? En otro contexto, quizás podrías, o sea, podría generarte a ti o con otras personas al lado, ¿no? Quizás con, no sé, en un contexto, por ejemplo, de galerías, ¿no? O de, haría como, o de museo, ¿no? Más de museo, haría como que tu posición social, identitaria, cambiase, ¿no? Y se reflejase Sí, de total, otra total. forma, Y de hecho, ¿no? a lo mejor te ves hasta forzado a seguir determinado papel. Pero una vez que estás ya en un sitio destinado al arte, como que se le vuelve ahí un aura ¿cómo se dice esto? Como de magnífico y de Ajá. monumental y tal, claro, ahí ya estás tú poniendo la barrera antes, ¿sabes? Entonces hay una barrera preestablecida que no tiene que ver con la obra, sino con el espacio a lo mejor al que se está dedicando eso. Entonces, claro, lo que dices tú, si nos hemos criado pintando en puentes abandonados, que la abolición se ha multado que tal cual, que, pues, claro, no pretenden mucha cosa, ¿sabes? Están buscando un sitio que no te moleste nadie para irte a pintar escondido, o sea, que tampoco que quieras Ujú. tú darle ahí ese aura. Entonces, claro, el espacio yo creo que en ese caso lo que dices es muy importante. El espacio entendiendo como un entorno, pues eso, depende con la gente que te rodees. Y luego que hay mucho, Relacional, ¿no? O sea, con donde al final, claro, como tú y que dices, luego hay ¿no? mucho postureo también en este mundillo. O sea, que igual que está a lo mejor el artista bohemio que se encierra en su casa, también está el que quiere estar en todos lados. Con las redes tiene que mostrar todo el rato que guay es su vida. Bueno, que pasan todos los extractos sociales, pero quiero decir que en las redes también se da mucho el postureo. Es muy fácil. Es muy fácil poder vacilar porque es algo como atractivo, que no todo el mundo a lo mejor pinta, sobre todo el arte urbano, pinta murales y tal. O sea, que hay una contradicción entre, joder, tú pintas en la calle para que te vea la gente y romper la barrera del artista y el no sé qué, porque lo estás dejando ahí gratis, incluso a veces pagando tú la multa o lo que sea, pero luego también hay un rollito de, mira, yo pinto y soy súper guay, ¿sabes? Pero bueno, también son los referentes que, pues eso, tío, yo es que le doy muchas vueltas al tema del capitalismo y el neoliberalismo, el individualismo y tal, y claro, el artista siempre ha sido, o sea, no siempre ha sido, pero que es como tiene un ego a lo mejor un poquito más grande que el resto de personas, o sea, que decir, cuando te ¿Tú, pones tú, en tú alta porque piensas, estás tú dando un piensas que valor a una cosa. siempre, o sea, al final, claro, cuando hablamos de artista, claro, pues ya nos viene en mente, ¿no? Una persona como que tiene, ¿no? Un genio, ¿no? Un don, ¿no? Como un Claro, poco la figura o romántica, bueno, que igual quizás ya empieza claro. ¿no? Con Miguel Ángel, ¿no? ¿No? La terribilidad, ¿no? De Miguel Ángel, ¿no? Esa figura como un poco que está por encima del bien y del mal, ¿no? Sí, sí, como pequeños dioses, ¿no? Como Dios, Claro, ¿qué quiere decir? entonces, bueno, es también curioso, ¿no? El poder también como, no sé, como también en la época del capitalismo, ¿no? Como eso también se potencia, ¿no? Con... Pues sí, de potencia. Y encima de manera individual, que no es que digas, hay un colectivo, porque es que en la música también pasa, o sea, la música, por ejemplo, la música urbana, que es la que yo escucho, música urbana. Antes había más bandas, ahora no son casi bandas, ahora son gente que hace individual, 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 una persona solo, o sea, entonces el individualismo, tío, se está potenciando en todos los sectores. Y claro, y el arte ya viene con un componente fuerte de eso, porque el artista siempre se le ha mirado el yo, o sea, el artista, y es como, claro que yo tengo a lo mejor algo que otros no tienen, pero es que ese otro alguien tendrá otra cosa, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta que prestarnos importancia cuando nos la dan, porque es como que tampoco somos aquí nadie, ¿sabes? Diferente al resto. O sea, que a lo Eh, mejor tenemos una sensibilidad distinta, pero no mejor, ¿sabes? ujú. O yo qué sé, otra forma de ver las cosas y tal. No sé, claro, también la gente lo ve y como están dibujando y pintando, que es algo de entrada como guay, que encima en la educación te lo van cortando poco a poco, porque es lo divertido, es como que es un privilegio a lo mejor poder pintar, dedicarte a eso y tal, porque lo ven como algo no tedioso, que es como, no sé explicarlo bien, pero vamos, que ya desde pequeños nos enseñan que el arte, los dibujitos son para entretenerse y ya. Entonces igual la gente también ve eso como algo guay, ¿no? Poder dedicarte a eso, y encima darle un valor y luego, claro, el mundo que te rodea, porque del arte es muy difícil vivir, pero quien vive medio bien, vive bien, porque ¿sabes? Al final se mueve mucho dinero en el mundo del arte, ¿sabes? Se lo quedarán unos pocos, no todos, pero que es una cosa, pues no sé, siempre atractiva y tal. Pero vamos, que yo creo que más que la importancia real que lo tiene es todo lo que lo envuelve, ¿sabes? Toda la farándula que pasa en todos lados, ¿sabes? Que es como, mira, pues sí, pues, que se pinta muy bien y tal, pero no, creo que no tendríamos que ser, o sea, no se tendría que dar una importancia tan grande a la figura del artista como genio, ¿sabes? Yo creo, desde mi humilde Ujú. opinión. Que no quiere decir que no sea. ¿Piensas que, por ejemplo, claro, que no se tendría que dar una... Entonces, claro, si no se le da una importancia, quizás tenemos que buscar como otros puntos de vista, ¿no? Sobre todo a la hora de la formación, ¿no? Que sería como yo pienso que uno de los puntos clave, ¿no? O sea, si al final lo que estamos viendo también es que más gente cada vez puede acceder, ¿no? Al sistema, ¿no? Dijéramos a la fábrica de artistas, ¿no? Que puede suponer, por ejemplo, no sé, una carrera como Bellas Artes, ¿no? O incluso algunos grados superiores.
Entonces, claro, cada vez hay más artistas. ¿Tú esto, qué piensas de esto, o sea, Tony? Porque al final, cada año entra más gente en las facultades, ¿no? Toda la gente que hace una carrera de tipo, por ejemplo, Bellas Artes, ¿tú la consideras artista? Es una No, cosa, no, no. es un O concepto sea, no, que es pero propio, ¿sabes? porque... O sea, es decir, yo digo que soy artista y aquí se acaba el... ¿Se puede No, no, justificar de no. O sea, alguna forma? es que, a ver, yo te digo, yo puedo definirme como artista, pero prefiero definirme a lo mejor como pintor, ¿sabes? O algo así, porque al final pinto. Ajá. O sea, artista, que pues, o sea, yo o sea, lo soy en realidad, porque me digo un poco al arte como así. Pero no todo el mundo que estudia una carrera es artista, o sea, de bellas artes me refiero. Porque a lo mejor ni sigue haciendo nada relacionado con eso, ¿sabes? Y tampoco es artista el que vende cuadros y ya. A lo mejor hay uno que pinta en su casa y solo pinta para él y para sus colegas y ya está, ¿sabes? Es igual de artista que otro. Que es un concepto muy complicado. A mí, de hecho, por eso me defino como pintor o artista mural o yo qué sé, ¿sabes? Pero, pero no, la fábrica de artistas, claro, y ahora encima con toda la movida esta de lo digital, los NFTs y las hostias que ahora, uy, perdón, que ahora, claro, el otro día hablaba con una amiga que me decía, oye, lo de o sea, se puede hacer arte con, o sea, como me decía, como que el arte hecho por la inteligencia artificial. Y dije, no, tío, eso no es, digo, no, pero es que claro, la máquina, yo pues decía, esto tiene que tener un componente humano, ¿no? El arte, digo yo, como mínimo, ¿sabes? Y me decía, ya, pero la máquina la ha hecho un hombre, o tal. Y yo decía, ya, pero entonces es ingeniería, no es arte, tío, porque entonces ya, vamos, ¿no? En plan, ¿podrás competir con la inteligencia artificial haciendo arte? Y digo, pues claro, o sea, no voy a competir porque no hace ni arte, ¿sabes? Yo qué sé. Es que como hay tantas, o sea, no sé, el mundo es tan grande, o sea, hay tantas cosas que ponerme a definir el artista como tal, pero vamos. O sea, que si no se le da una respuesta clara, decir, ¿todos los que estudian son artistas? Pues no, o sea, claro que no. Y a la gente que lo estudia que sí que es artista, pero pues eso, tiene que tener ahí como, no sé, no se ve definirlo bien, tío, ahí me has Sí, pillado, sí, la como verdad. una, bueno, yo en mi forma de verlo sería como algo así como una emoción, ¿no? Detrás, un pensamiento, ¿no? O sea, detrás de la obra, ya sea un objeto pequeño, insignificante o tal, hay Mm, como un trasvase, ¿no? De una claro. voluntad Sí, de... lo que pasa es que eso que comentabas antes también, lo de que a lo mejor nosotros tenemos un trabajo mental que hacer a la hora de cuando te ponía el ejemplo de las alcantarillas. Es verdad, lo que pasa es que como yo llevo tanto tiempo en eso, no lo considero como, o sea, no me lo veo como algo que el resto no tenga, sino que es parte de lo que he ido haciendo, entonces no lo veo, claro, no lo veo desde fuera diciendo, hostia, es que para llegar a esto has tenido que darle ahí al coco, no sé qué, sintetizar, lo que sea. Claro, yo ese proceso, como lo he ido viviendo durante tanto tiempo, a veces ni lo percibo, o sea, ni lo tengo en cuenta, ¿sabes lo que te quiero decir? Como que ya lo tengo de hace tiempo, ya mi cabeza funciona así, entonces no lo veo, o sea, no lo separo y digo, hostia, claro, es que yo, este proceso mental, que es el que me ha hecho, o sea, que me ha llevado a crear arte o a hacer arte, pues no sé, como lo he tenido siempre por aquí, no sabía analizarlo por separado, Ujú. ¿sabes? Y darme cuenta y decir, ostras, es verdad, que cuando lo has Vale. dicho, sí, sí, ¿no? Entonces, Tony, nos quedan unos minutillos, no sé, si te gustaría hacer algún tipo de, no sé, de conclusión o de algo, no sé, contarnos algo que tenga un poco relación con lo que hemos hablado y que forme parte un poco de tu, quizás, no sé. nada, pues hacer así un pequeño resumen de cómo pienso yo sobre el arte de este mundo, ¿no? Yo, claro, cuando terminé la carrera, por ejemplo, sales con una maleta llena de sueños, como dicen. Por suerte, yo tuve profesores que trabajaban rápido, decía, había algunos que decían, no, vas a ser artista, el mundo del arte, y otros trabajaban, decía, esto es una carrera de fondo y, no, y igual ni llegas, ¿sabes? Entonces, claro, con el tiempo aprendí a relativizar, a restarnos importancia, porque yo te hablo de que no, yo leo no mucho, tal, me gusta bajar, pero claro, yo cuando era más chaval, yo era artistilla, ¿sabes? Y eso es, siempre te daba un esto. Pero con el tiempo aprendes a que al final pues eso, a quitarte un poco de importancia y ver que lo que haces está guay, a mucha gente le puede servir para muchas cosas, pero que tampoco eres nadie especial. Y nada, verlo todo con humildad y ya está, tío, y no darle demasiada importancia. O sea, es que parece que esté cagándome yo en el arte, ¿no? Y no es así. Pero que a mí me mola que sea todo más llano, ¿sabes? Más de a pie. Entonces, pues eso, si empezamos nosotros siendo aquí yendo de eruditos, pues no va a ir muy bien la cosa. Pero a la vez tampoco te gustaría el concepto de artesano, ¿no? O sea, porque al final el concepto de artesano reduce también... Sí, pero, tío, yo la artesanía, o sea, la artesanía, o sea, para mí sí que tiene un valor artístico grande porque es, o sea, también depende, habría que ver la artesanía, pero es cómo se trabajan ciertos materiales, el contacto con esos materiales, la sensibilidad que hay que tener para hacer cierta artesanía. Yo la veo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la madera y aquí hago obra con madera, pero también me he hecho muebles de mi casa, o sea, las mesitas, una estantería, el mueble de la tele me lo he hecho yo y eso, claro, a lo mejor no tiene
esa manera de expresar, también porque yo no sé mucho de carpintería, pero yo lo considero una cosa, cuanto menos que sí que hay que tener cierta sensibilidad para hacer las cosas, tío. Y eso, para mí sí que podría estar rozando el concepto de arte que pueda tener yo por ahí volando sobre el coco, ¿sabes? Pero sí que es verdad que el artista ya como que le da otro toque, otro broche, otra esencia o lo que quiera, ¿sabes? Y luego también se relacionan mucho entre la producción de objetos, o sea, de objetos, el diseño de objetos y tal, o sea, la artesanía, pues, con los muebles y todo eso, también yo creo que hay una línea muy difusa entre que es arte y que no, ¿no? Hace poco vi una exposición en el IBAM, no, en el IBAM no, en el Centro del Carmen en Valencia, de un diseñador, pero también era pintor, no me acuerdo cómo se llamaba, Joan, no me acuerdo, tío, y hacía unas cosas guapísimas que eran muebles a lo mejor, pero tú veías el proceso y además te salía la foto del artesano haciendo la silla con curvas, con tal, y dices, tío, es que aquí, ¿dónde está la línea? O sea, ¿cuándo deja de ser una silla y empieza a ser arte? Y entonces yo decía, oye, es que no lo sé. Entonces, como no lo sé, pues bueno, hay que disfrutarlo, tío. Mientras se hace y el que lo vea también, ¿sabes? Bueno, Doni, muchísimas gracias. Me parece A ti, que Manu. hemos aprendido a conocer un poquito más. Sí, sí, a mí me ha servido, o sea, así un poco para replantearme cosas. Hace tiempo que no le daba yo vueltas al coco sobre esto, ¿sabes? Es verdad, porque como tampoco mi entorno cercano, sí hay gente que nos dedicamos al arte, pero no, a lo mejor no hay demasiadas conversaciones en este sentido y está bien de vez en cuando tenerlas. Había tiempo que no tenía yo. O sea, es que no me organizaba un poco las ideas. Bueno, me organizaba, no, me desorganizaba las ideas. Pues un abrazo fuerte, ¿vale, Tony? Igualmente, Venga, Manu. hasta luego, que vaya bien. Dios.